Bueno, buenas tardes. Comenzamos nuestro programa hoy en el que vamos a tratar cómo son los directivos logísticos. ¿Cómo son y cómo somos? Y para ello, nuestro primer invitado es Patricio López de Carrizosa. Buenas tardes, Patricio. ¿Qué hay? Buenas tardes, José Luis. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí hoy con vosotros. Bienvenido a Tinku Supply Chain. Bueno, Patricio es un profesional con más de 10 años ya de experiencia en el sector, en el que tuve el gusto de conocer una empresa como Scalper hace ya muchos años, que realmente podríamos decir como un gran director de operaciones y sobre todo de gestión del cambio. Y además, aunque yo te conocí en Scalper, podemos decir que a día de hoy eres uno de los profesionales que has estado en diversos sectores, ¿no? Has estado en el sector logístico y de transporte, has estado en el sector moda, has estado en el sector retail, ¿no? Y a partir de ahí te has ido centrando en lo que podríamos llamar la optimización de procesos, e impulsar realmente la eficiencia y liderar equipos orientados siempre a resultados. Y además con un perfil, vamos a decir, estratégico, pero también muy práctico, muy operativo y que también has participado en diversos proyectos emprendedores vinculados a la moda. Además de formación ingeniero y encima MBA por ESADE, ¿no? No sé si quieres añadir algo más a tu extensa ya trayectoria. Poco más que añadir, yo creo que la presentación es más que completa. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy en un programa en el que vamos a tratar el papel de los directivos en la cadena de suministro y me gustaría hablar contigo del impacto que tiene la formación y la gestión de talento en el desarrollo de los líderes logísticos, ¿no? Aquí me gustaría, por ir empezando un poco el debate, ¿no? ¿Cómo crees que la formación se ha convertido, digamos, en una necesidad, no en una acción, para los directivos de la cadena de suministro? Bueno, yo creo que la formación ahora mismo es absolutamente necesaria y principalmente, bueno, por la velocidad a la que cambia todo, ¿no? Si antes ya era necesaria por irnos reciclando cada cierto tiempo, ahora creo que es algo que las empresas y las personas deben meter casi en su día a día, ¿no? O sea, tenemos que intentar sacar un ratito de nuestro tiempo todos los días para ir progresando, para ir formándonos en las distintas áreas, sobre todo a la velocidad que va la tecnología, que ahora mismo hoy es una cosa y mañana lo que aprendiste ayer está obsoleto, y también por los cambios de modelo, ¿no? Todos los cambios de modelo de gestión que estamos viendo, de las planificaciones a tan corto plazo, o sea, necesitamos muchas herramientas porque cada vez tenemos más factores que a tener en cuenta en una decisión a corto plazo, y para esos factores pues necesitamos herramientas en las cuales nos tenemos que formar. O sea, que la formación debe ser ahora mismo un must en cualquier persona, no solo directivo, que también, sino en cualquier persona y más en las operaciones. Claro, porque estamos hablando de un entorno totalmente cambiante, ¿no? Y con muchos retos. Y te pregunto, ¿cuáles serían las competencias, ¿no? Claves que a día de hoy los líderes logísticos deberían reforzar? Pues yo veo principalmente tres, ¿no? O sea, yo me enfocaría en tres. O sea, un líder logístico de operaciones debe ser capaz de tomar decisiones rápidas en el día a día, es decir, debe ser una persona que debe ser capaz de absorber rápido un montón de información alrededor y ser capaz de tomar decisión. O sea, en las operaciones hoy en día, en la logística, no podemos tener una parálisis por el análisis, ¿no? Tenemos que ser muy rápidos, pero a la vez en ese caos diario en el cual tenemos que ir tomando decisiones para avanzar y para tomar decisiones en las cuales las operaciones sean eficientes o al menos eficaces temporalmente, tenemos que ser capaces de levantar la cabeza, ¿no? Entonces, esa segunda pata sería ese pensamiento a largo plazo o ese pensamiento estratégico que debe tener un directivo sumido en ese caos, ¿no? Y como tercer punto relevante, yo diría que debe ser una persona capaz de poner el foco. Decía antes que en las decisiones del día a día hay un montón de parámetros, un montón de variables que tenemos que tener en cuenta a la vez, pero muchas veces no todas son relevantes. Entonces, no, esto no nos puede hacer perder el foco del camino. Entonces, yo creo que un directivo de logística, de operaciones, de cadena de suministro debe tener estas tres cualidades. Hablando de que un directivo de cadena de suministro, un directivo logístico, tiene que tener unos conocimientos técnicos, ¿no? Pero a la vez, ¿no? Se valoran también cada vez más las competencias humanas, ¿no? El liderazgo, la comunicación, la gestión del cambio, ¿no?
¿Cómo realmente cohabitan la parte técnica y la parte humana dentro de lo que es la formación de los líderes logísticos? Bueno, yo creo que la parte técnica, por supuesto, un requisito indispensable, ¿no? De base, pero creo que cada vez es, entre comillas, y lo entrecomillo porque no es del todo así, pero es más fácil acceder, ¿no? Cada vez hay más fuentes de información además con modelos formativos más o menos accesibles y esa parte técnica, pues yo, como digo yo, ¿no? A mis equipos muchas veces, ¿no? Eso se presupone, esto debe venir de serie. Tienes que reciclar, pero debe venir de serie. Y la parte quizá que se valore más es la de gestión de personas, ¿no? Porque al final esto, como decía tú al principio en la introducción, esto va de personas. Por mucha tecnología que tengamos alrededor, hay que saber gestionar, hay que saber empatizar, hay que saber entender y todo eso, las máquinas, aunque cada vez están más desarrolladas, aún a día de hoy no lo hacen. Entonces yo creo que ahí es donde cohabitan o donde coexisten eso. No tenemos de serie que tener esa formación técnica, pero por supuesto, si no tenemos en cuenta a las personas, pues al final la formación técnica no sirve de nada. Yo quería llegar en este programa, ¿no? Y es algo que en Tinku Supply Chain tocamos, ¿no? Son las experiencias personales, ¿no? Como decía antes, cuando te introducía, ingeniero de formación, nos conocimos hace muchos años, más jovencitos, ambos, tú un poco más que yo. Me gustaría preguntarte, ¿no? De cómo realmente ha sido tu propio desarrollo profesional dentro de la cadena de suministro en este sentido, ¿no? Que cómo te has formado y cómo has evolucionado para ser el gran directivo logístico que eres ahora mismo. Bueno, yo creo que en la formación o en el desarrollo de cualquier persona y cualquier persona que quiera progresar hacia una posición directiva, la formación va por etapas, ¿no? Y en mi caso así fue. Yo creo que en el inicio uno siempre se vuelca en formaciones más técnicas, más de detalle, en construir una buena base técnica para entender dónde trabaja, los entornos, la tecnología, y a medida que va creciendo uno va desarrollando más, digamos, habilidades transversales, ¿no? Empieza a hacer más, por ejemplo, cursos como un MBA o máster de gestión, que al final, una vez que has puesto esa base sólida en la formación técnica, ingeniería, cursos de posgrado y demás, que te dan esa base técnica, tienes que desarrollarte en esas habilidades transversales que dentro de la empresa se les exige a un directivo, ¿no? Pues tú puedes ser un fuera de serie en logística o en operaciones, pero si no eres capaz de entender el ecosistema en el que cohabitas con las otras áreas de la empresa, no sirves para nada, porque al final está muy bien que tú seas la cadena logística más eficiente, pero si no entiendes el negocio en el que estás, es que a lo mejor no necesita eficiencia tu cadena de suministro, sino eficacia, ¿no? Por el modelo. Entonces, yo creo que eso es el desarrollo. O sea, parte de una muy buena base técnica. En la fase inicial o en los primeros años debes sentar muy bien esa base y a partir de ahí, pues tratar también de ir desarrollando habilidades más blandas, ¿no? Que llamamos ahora. Y quería preguntarte, ¿no? Actualmente eres miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Directivos de Cadena de Suministro, ADIT. ¿Qué papel, desde tu punto de vista, juegan este tipo de asociación o esta misma asociación en ese aprendizaje tanto individual como colectivo? Bueno, yo creo en este punto que este tipo de asociaciones son claves en cualquier momento de la etapa formativa, pero más a medida que uno va cogiendo experiencia, porque yo creo que la experiencia realmente es el mejor aprendizaje. Y al final este tipo de asociaciones que son foros muy abiertos, con gente con muchas ganas de compartir, con muchas ganas de colaborar, con cero interés económico cruzado, que eso creo que es fundamental, al final son las mejores fuentes de aprendizaje, porque tú aprendes de lo que le ha pasado a otro, o sea, de los errores de otro o de los éxitos de otro. Y en este tipo a mí me encantan este tipo de asociaciones, en concreto a Dix, porque fomenta todo esto y es donde realmente, oye, uno tiene un problema, puede levantar un teléfono y comparar con alguien que ha pasado por lo mismo y ese es el mayor aprendizaje. Oye, no hagas esto que aquí te vas a equivocar porque yo me equivoqué, ¿no? Y a mí me parece súper potente eso en la formación y el desarrollo de un directivo. Bueno, podríamos decir, ¿no? Que esta comunidad, ¿no? de directivos, ¿no? Lo que hace es fomentar, ¿no? El intercambio de conocimiento, de buenas prácticas, ¿no? ¿Cómo sería, desde tu punto de vista, comparación, ¿no? O digamos, intercambio desde el punto de vista de la mentoría, ¿no? O de ese intercambio de ideas, ¿no? ¿Cómo debería ser esa comunidad de directivos logísticos?
Bueno, al final va un poco relacionado con lo que he dicho antes, ¿no? Yo creo que lo más importante es que realmente haya o sea, pasión en lo que uno hace. Cuando uno tiene pasión en lo que hace, al final transmitirlo, mentorizar, acompañar, compartir es mucho más fácil, ¿no? Porque a uno le encanta hablar de lo que le gusta y eso es fundamental. Y después, por supuesto, tiene que ser absolutamente desinteresado. Cuando empiezan los intereses, todo esto se diluye o se pierde, ¿no? O sea, yo siempre, yo en este sentido creo en las personas, o sea, me gusta creer en las personas, siempre lo he hecho así en mi carrera profesional y yo creo que hay que dar sin esperar recibir nada a cambio. Y cuando lo haces así, y de verdad lo haces así porque crees en eso, esto te vuelve solo como un boomerang sin quererlo, ¿no? Y es mucho más enriquecedor además. Entonces creo que es fundamental eso, ser un apasionado de lo que haces y después tener cero interés cruzado en lo que haces, que lo hagas porque te gusta y porque crees en el modelo, porque creo que compartir es el mejor modelo de desarrollo. Bueno, totalmente de acuerdo, Patricio. Desde mi punto de vista, evidentemente, la formación no es un gasto, es una inversión estratégica, ¿no? que ayudará a fomentar la competitividad. Bueno, estamos en Tinku Supply Chain. Recordad, podéis vernos y visitar nuestra web de Tinku y estamos en directo, con lo cual también recordad que nos podéis escribir vuestras preguntas para nuestros invitados, tanto para Patricio como para Carmelo, Juan, José Mateo, que vienen después. Acuérdate, suscríbete a nuestro canal YouTube y no te pierdas ninguna de nuestras entrevistas. Recuerda que en Tinku Supply Chain tenemos 2 programas por mes, pero puedes seguirnos en nuestro canal. Síguenos en nuestra red de Instagram también. Puedes seguirnos, con lo cual podrás estar informado en tiempo real de nuestras novedades en Tinku Supply Chain. Y ya sabes, dentro de nada tendremos sorpresa. Empezaremos a organizar algunos de los eventos de Supply Chain. Venga, no lo dejes. Entra en nuestra comunidad Tinku en Tinku Supply Chain. Bueno, tras esto, Patricio, vuelvo contigo sobre todo para hablar de talento, que talento no nos falta, ¿eh? No nos falta, y cuando lo sobra lo compartimos, ¿no? ¿Cómo es desde tu punto de vista, ¿no? Este talento, ¿no? que debemos tener un poco para la transformación de las empresas? Para mí la pregunta que te lanzo es ¿cómo realmente definirías lo que es la gestión del talento en un contexto de la cadena de suministro actualmente? Bueno, yo creo que la gestión de talento no es más que identificar, acompañar y desarrollar a las personas que hacen que las cosas sucedan, ¿no? Y me gusta decir que son doers. Es decir, esto va de que las cosas pasen, ¿no? En las empresas en general y en las operaciones en particular. Entonces, identificar esas personas que son capaces de hacer que las cosas pasen, que tienen pasión por ello, acompañarlas y ayudarles al desarrollo, es digamos, la piedra angular de la gestión del talento en una empresa. Aquí, por entrar, ¿no? El papel del directivo, ¿no? En cómo se identifican, cómo se desarrolla, cómo se retiene ese talento. Yo me gustaría lanzarte un reto, ¿no? Una pregunta en esto, ¿no? Vamos a hablar de las nuevas generaciones que se incorporan, ¿no? A nuestro sector. Aquí habría que ver si realmente buscan o no buscan salario. Te lanzo esa primera pregunta. Pero vamos a suponer que no busquen salario, que sí lo buscan, porque es necesario, sino que buscan propósito, desarrollo, ¿no? ¿Cómo crees que los líderes logísticos, los directivos, a día de hoy pueden ofrecer un entorno que motiven y que retengan ese talento? Mira, a la primera pregunta te diría que evidentemente todo el mundo busca salario, pero lo que me he encontrado últimamente es que no es el principal motivador. O sea, yo he encontrado gente que se ha sumado a proyectos bajándose el salario, porque al final lo que realmente buscan es valoran muchísimo el entorno, es decir, la gente con la que van a trabajar. Y que además esa gente crea un proyecto común. O sea, yo lo viví en la primera etapa de Scalper, sobre todo, la que estuve, ¿no? En la cual el sentimiento de comunidad, de tribu, de pertenencia a un equipo que trabaja por lo mismo es fundamental. Y ahora en Tramas, que es un equipo muy joven, me estoy encontrando algo similar. Y creo que eso es la clave de cualquier éxito y de cualquier gestión de talento, atracción de talento. Es decir, que el que llegue a un sitio vea o construir un ecosistema en el cual, o un entorno en el cual la gente que está allí tiene pasión por algo, sentirse parte del grupo es como algo espectacular y ahí es donde de verdad se genera o sea, esa sinergia y al final disparas el potencial de la gente. Y es muchísimo más importante eso que el salario.
Fíjate que te iba a preguntar también justo pues, cómo se genera esa cultura, ¿no? Porque te has hablado de aspectos un poco más esto, ¿no? El concepto tribu, me ha gustado mucho, ¿no? Pero yo iría a cómo, ya que generas ese sentido de pertenencia, que es al que haces referencia, cómo crear una cultura de aprendizaje continuo, ¿vale? Dentro de los equipos más operativos, ¿no? Pero también en los directivos, ¿no? El concepto de aprendizaje continuo, ¿no? Mira, yo creo que la mejor forma de hacer esto es dejando hacer y no, digamos, juzgando, o sea, o no, digamos, machacando por los errores. Es decir, es muy habitual que en los equipos dejes hacer, pero después si alguien se equivoca, enseguida se señala o se castiga, ¿no? O sea, evidentemente no podemos estar siempre equivocando, ¿no? Pero hasta ciertos límites hay que dejar que la gente sea creativa, tenga ganas, porque cuando tú le das esa opción y además le das esa posibilidad, la propia persona es mucho más proactiva a la hora de formarse, de informarse, de tener toda la información necesaria. Entonces creo que es muy importante dejar hacer y no recriminar cuando hay un error por haber dejado hacer, sino acompañar, corregir y aprender. Y creo que esa es la mejor forma de instaurar un modelo de aprendizaje, porque el mejor aprendizaje es la acción. O sea, yo siempre lo decía, oye, decíamos antes, ¿no? Yo soy ingeniero, he aprendido muchas cosas, pero desde luego lo que y a mí me ha formado de una manera, pero donde he aprendido cada vez que me he equivocado. Y además cuando me he equivocado, te puedo garantizar que es cuando más he aprendido. O sea, lo tengo tatuado. O sea, yo tengo tatuados mis grandes errores y eso es el mejor modelo de aprendizaje. Bueno, vamos a pensar ya no en los errores del pasado, sino pensando un poco en el futuro, ¿no? Y aquí me gustaría hablar de ese liderazgo, ¿no? Formativo del futuro. Y mirando ese contexto, yo te preguntaría, ¿cómo debe ser, ¿no? ¿Cómo será el líder de la cadena de suministro que mejor gestione el talento, el suyo y el de sus equipos? Bueno, al final es líder, ya el gran reto no es mover o gestionar flujos, sino es desarrollar a las personas y ser, o sea, a mí me gusta mucho esa palabra que me la dijo alguien para el que trabajé, ¿no? Y decía, te conviertes, cuando tú vas desarrollando, te conviertes en un facilitador, es decir, tu principal trabajo es conseguir que los demás puedan trabajar bien. Y yo creo que esa es la clave, ¿no? De potenciar las personas y el talento dentro de las organizaciones. Ser el facilitador para tus equipos para que ellos puedan conseguir sus objetivos y los objetivos al final de la compañía. Bueno, Patricio, como siempre es un placer charlar contigo, ¿no? Pero bueno, se nos come el tiempo, estaríamos un montón. Pero bueno, te quiero lanzar un par de retos antes de que nos dejes. El primero, y sobre todo para el siguiente invitado que vamos a tener, a José Mateo Vicente, en el que vamos a hablar de automatización, yo te voy a lanzar una de nuestras mejores amigas, ¿no? La IA, ¿no? La inteligencia artificial, ¿no? Está en todos los sitios, inteligencia artificial, automatización. ¿Cómo crees, ¿no? ¿Cómo cambiará la forma de formar y sobre todo de motivar a las personas? Bueno, yo más que en futuro hablaría en presente, cómo ha cambiado, ¿no? Lo primero es, yo creo que va a permitir una formación súper personalizada, o sea, nos va a ayudar a construir programas de formación súper personalizados. Y después, bien usada, creo que puede ser un gran elemento motivador, porque al final, si tienes ese conocimiento, te vas a eliminar de tareas odiosas al final. Y va a ser pues, un gran asistente, una gran compañera para desarrollar. Entonces, yo creo que ayuda a ambos elementos, ¿no? Por el lado de la formación, porque lo personaliza mucho y puedes llegar a un detalle muy bueno para que cada perfil reciba lo que necesita. Y por otro lado, un motivador excelente porque te permite que tu materia gris se enfoque en lo que de verdad te divierte, que es crear, aportar valor y desarrollar, y no meterte a picar datos o a hacer trabajos repetitivos, ¿no? Entonces yo creo que ahí la IA no será, sino es a día de hoy una gran compañera. Es nuestra gran compañera. Bueno, y para cerrar, me gustaría que nos dejaras un mensaje, ¿no? Para todos los espectadores que nos están viendo, que nos están siguiendo y para los que nos van a seguir, ¿qué mensaje darías en base a esta parte de lo que es la formación actual y futura de los directivos? Bueno, yo el mensaje es que siempre digo que nadie se acueste nunca sin aprender nada. Ese sería el mensaje. Y por supuesto que estén siempre cerca de la formación y cerca de formación que pongan en el centro a las personas. O sea, formaciones técnicas, pero que ayuden a desarrollar personas.
Pues muchísimas gracias, Patricio, por estar con nosotros. Sin duda, la formación nos lleva al talento, el talento nos lleva a los resultados, como después iremos viendo. Y yo te diría, pues que el gran reto, ¿no?, de los directivos logísticos no solo es gestionar flujos de ropa, flujos de materiales, sino también es desarrollar todo el potencial de las personas. Muchísimas gracias, Patricio, por estar aquí. Una lástima no haberte tenido en este entorno. Por supuesto, estás invitado la próxima vez que vengas por Madrid. Y nada, un placer haber compartido contigo estos minutos. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación y queda pendiente ese encuentro, José Luis. Muchísimas gracias. Pues nada, para todos los demás, para aquellos que nos seguís, una invitación a seguir los próximos programas de Tinku Supply Chain, donde, como estáis viendo, la tecnología y las personas van a ser el eje central.